pero no tiene la llave, ¿logra encender el carro? Imposible. ¿Qué le pasa a lo que se le pierde la llave? A lo que se nos pierde la llave. ¿Qué le pasa? Siente como que la mañana se arruina, ¿eh? Claro, nos turbamos, En nos desesperación. preocupamos, nos desesperamos. Mire, eso es duro. Eso es duro. La hermana Ilie decía, la introducción es la que, La Allá llave la llave. Oiga, la llave. ¿Qué hace esa llave? inicia. inicia el conocimiento, Abre. entendimiento. Enciende. Que enciende. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice, hombre? Léalo ahí. Que encienda el conocimiento y el Enciende la entendimiento. luz del entendimiento. Oiga eso. Ujú. Es la llave que enciende la luz. Imagínese usted llegando a su casa y todo apagado. Pero desde que usted encontró el interruptor, ¡pum!, prendió la luz, puede caminar por donde quiera. Entonces, muchas veces perdemos la introducción, no le hacemos caso a la introducción y usted ve que después usted anda como si estuviera dentro de su casa perdido, chocando con todas las cosas, porque simplemente no prendiste la luz, no encendiste la llave. Y es por eso la gran importancia de poder introducir cada libro que usted y yo vamos a leer. Porque la introducción del libro nos va a nosotros a ubicar que me va a iluminar y me va a permitir a mí poder comprender después cada cosa que los maestros posteriormente van a venir a explicar día por día, cada capítulo en su contexto cultural, en su contexto hebraico, o su contexto hebreo, los significados, los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy tenemos como objetivo hacer una introducción. Lo primero que tenemos que decir, que el segundo libro de Samuel termina con los últimos actos del rey David. Cuando nosotros miramos el segundo libro de Samuel, así es que termina. ¿Con qué? Con los errores que él cometió. Ustedes vieron los arrepentimientos, la restauración y su legado. Así es que termina el segundo libro. Aunque David no siguió vivo, perdón, siguió vivo al inicio de Primero de Reyes, que lo vamos a ver el día de mañana, el nuevo libro marca la transición. Cuando usted empiece a leer el libro, usted debe de saber que aquí empieza y termina algo. O sea, termina algo y empieza algo. ¿Qué termina? Termina un reino unido y empieza un reino dividido. La unificación que tenía Israel gobernado por Salomón y después de ahí empieza la división del reino de Israel, que se dividió en dos. Entonces, es importante nosotros poder comprender esto porque la introducción es la llave que enciende la luz del entendimiento. Nosotros vamos a entender cada vez que podamos entender, valga la redundancia, la introducción de cada libro que nosotros estemos estudiando. Dice que sin ella el contenido se lee, pero no se comprende. Usted va a leer, pero si yo no entendí nada de lo que se dijo en la introducción, desafortunadamente no voy a poder comprender. Y esto es importante. Ahora, ¿por qué es importante conocer la introducción de este libro? ¿Por qué es importante? Una sola aportación, por lo menos quisiera escuchar.
¿Por qué es importante? porque es la continuación del Amén, libro de Samuel. amén. Pues, Exactamente. Vamos a mirar, como decía, como decíamos, recuerde que estábamos diciendo ahora mismo que la introducción es la llave que abre el entendimiento de todo el contenido. Y como decía nuestro hermano Carlos, también es la continuación de lo que nosotros estábamos mirando. Estamos hablando en cuanto a este libro. Sin conocer el contexto, mis amados, si no conocemos los personajes, que el contexto es lo que decía el hermano Carlos, lo que estuvimos estudiando anteriormente. Si yo no entiendo nada de esas cosas, me voy a perder, porque van a haber personajes. Está la división, está la intención del autor. ¿Qué significa eso? Cada autor tuvo una intención cuando escribió. Y si usted y yo desconocemos la intención del autor cuando escribió, ¿sabe qué pasa? Hacemos algo que en teología se le llama eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? Es cuando yo interpreto un texto a mi manera. Yo saco un texto fuera de contexto y pongo como pretexto cualquier cosa que yo quiera decir. Pero toda esa cosa que yo dije, la Biblia no lo dijo en ningún momento. Por eso es importante conocer los personajes, cómo está dividido, cuál es la intención del autor. El lector puede perder el mensaje central de las lecciones espirituales que Dios realmente quiere revelar en cada libro. Ahora, conocer la introducción del primer libro de Reyes nos va a permitir a nosotros varias cosas que quiero mencionar. Number one, comprender la transición del Reino Unido a un reino dividido. Es necesario, mi amado. Mire, a través de este estudio del libro de Reyes, usted va a entender por qué existió el reino del norte. Va a entender por qué existió el reino del sur. También se va a dar cuenta que todas las veces que los profetas hablaron, no le habló a Israel, no le habló, por ejemplo, a Judá, no le habló a las tribus que estaban en el reino del norte. Usted se va a dar cuenta que de las 12 tribus hubieron dos reinos, uno se dividió al norte y el otro se dividió al sur. Entonces, también vamos a ver quién fue realmente que dividió el reino. ¿Quién lo dividió? ¿Por qué lo dividió? ¿Cómo fue esa división? ¿Y a quién Dios le entregó el reino cuando se dividió? ¿A causa de quién? ¿Dios fue que dividió el reino? Ay, Jorge, ¿qué tú estás diciendo? ¿Sí? ¿Te lo va a ver? Fue Dios. Ahora, hubo una razón y esa razón está de manera explícita en el libro. ¿Por qué? Porque Salomón se desvió y Jehová dijo, voy a quitarte el reino, muchacho, y se lo voy a dar a otro. Y ahí entonces empezó la división. Y a quien Dios le entregue el reino, también hizo lo malo. Y el otro que se quedó, el hijo de Salomón, estuvieron los dos, Roboán se quedó en el reino del sur, Jeroboán se quedó en el reino del norte, y los dos como quiera al final se dividieron. Uno empezó bien, otro terminó mal. Ahora, hubieron tres tipos de reinado en los dos reinos, y nosotros lo vamos a ver. Tres tipos de reinado. Hubo los que reinaron bien, los que reinaron mal, y lo que le llaman los intermedios, los que empezaron bien y después terminaron mal. Esos fueron los tres tipos de reinos. Y así como hubo problemas, y usted lo va a ver más adelante, así como hubo un ciclo de 4 en el tiempo de los jueces,
en el tiempo de los reyes hubo un ciclo que se dividió en dos. Y también lo vamos a mencionar. Pero todo este concepto es necesario entenderlo antes de nosotros empezar a estudiar el libro. Ahora bien, interpretar, otra cosa que podemos conocer al estudiar la introducción de este libro, nos va a permitir interpretar correctamente la vida de Salomón y los reyes posteriores. Cuando usted estudia, usted va a poder interpretar bien realmente cuál, de manera correcta, el reino que tuvo Salomón y los demás reyes. Algo más que vamos a aprender es identificar el propósito divino, o sea, el propósito que Dios tuvo en medio de la caída política, moral y espiritual que tuvo Israel. Es necesario. Y esto se aprende aquí. Ahí en la introducción, todo esto nosotros lo vamos a explicar. Vamos a distinguir entre los reyes fieles, los reyes infieles y cómo sus decisiones afectaron a la nación. Ahí yo le traje un bosquejo de cuántos reyes tuvo el reino del norte, cuánto tuvo el reino del sur, cuántos reyes buenos tuvo el reino del norte y cuánto tuvo el reino del sur. Usted va a mirar eso y esos datos son impresionantes. Ahora, cuando nosotros hablamos de autor, fecha y origen, ¿sabía usted que no se menciona autor de este libro? No se menciona. Ahora bien, cuando estudiamos la tradición judía, en todo lo que fue la recopilación, se le atribuye a Jeremías o a un grupo de escribas proféticos. Cuando hablamos de quién escribió el libro de Reyes, está atribuido a Jeremías o a un grupo de escribas proféticos. Fue escrito alrededor del 560 al 540 durante o poco después del exilio babilónico. El autor escribe con una visión profética e histórica, evaluando a los reyes no solo por sus logros políticos, sino por su fidelidad al pacto con Dios. Es importante. Aquí está la intención del autor. Escuche esto. Aquí está la intención del autor. Cuando el autor escribe, él escribe evaluando no a los reyes de que por sus logros. Aquí usted va a empezar a mirar muchos reyes, pero no es de que por los logros que ellos tuvieron. El autor se enfoca en los reyes que fueron fieles al pacto que Dios tuvo. Y esto es importante, poder mirarlo desde esa perspectiva. No como yo quiero, no. Hay que trasladar la mente a la época, a la intención que tenía el autor cuando él escribió este libro. En cuanto al contexto histórico general, Primero de Reyes cubre un periodo de aproximadamente 120 años. ¿Cuánto cubre el primer libro? 120 años. 120. Usted dijo Primera de Reyes. Yo entendí primera o primero. Yo entendí como Primero de primera. Reyes. Dígale Amén. primer libro de Reyes o primero de Reyes. Trate de llamarlo con un nombre masculino, como a usted le sea más fácil. Entonces, dijimos que son ¿qué tiempo cubre? 120. 120, exacto, 120 años. Cuando estemos hablando en el primer libro, ya usted sabe que todo lo que vamos a ver, todo ese periodo de los reyes que vamos a ver, que son solamente en el reino del norte, hubieron 19 reyes. Y en el reino del sur hubieron 20, uno 19 y otro 20 reyes. Y vamos a mirarlo, pero ya ese abarca los dos libros, ¿ok? Nos vamos a enfocar en el primer libro, pero yo le estoy dando el dato general. Ok, estos son datos de la muerte de rey Acá, que murió en el 853 antes de Cristo. Este libro narra los años cruciales del trono de Israel,
pasando, por ejemplo, de la unidad nacional bajo Salomón a la división del reino de Israel del norte y de Judá y del sur. Es decir, cuando usted empieza a mirar este libro, lo primero es que empieza terminando el reinado unificado que dejó David, se lo entrega a Salomón, pero ¿sabía usted que antes de Salomón reinó alguien que no fue designado por David? Sí, otro hijo de Salomón, realmente él mismo se coronó rey y cuando David se da cuenta a través de Jezabel, entonces él manda llamar a sus oficiales y ordena poner a Salomón como rey de Israel. Ahora, ese reino de Salomón estuvo unificado. ¿Por qué? Por toda la sabiduría, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que Dios le entregó. Y después de ahí, de su muerte, como Salomón terminó haciendo las cosas que a Dios no le agrada, Dios le quita el reino, como decíamos ahorita. Entonces, entre Roboam y Jeroboam, el reino fue totalmente dividido. Una parte se quedó en el norte, otra parte se quedó en el sur, pero ya los detalles los vamos a ver más adelante. Dice, esto se quedó hasta el establecimiento de dos líneas reales separadas y en conflicto. Ahora, ¿cuál es la estructura y la división de este libro? Es muy importante. ¿Cómo este libro se divide? ¿Cómo se divide? Lo primero es que el libro de Reyes se puede dividir en 4 grandes secciones. ¿En cuántas secciones? 4. En 4, exacto. Entonces, ¿cuáles son esas secciones? Lo primero que vemos es el ascenso de Salomón. Capítulo 1 y 2 habla específicamente de eso. Lucha por el trono, muerte de David y la consolidación del reino de Salomón. Eso es lo primero que vamos a ver en los primeros 2 capítulos. Ahora, después vamos a ver del capítulo 3 al 11, vamos a ver el reinado de Salomón. Mire, yo tuve que leer el libro, me faltó muy poco ya para terminarlo, para yo poder entender y poder traer esta conclusión, esta introducción. ¿Por qué? Porque esos capítulos del 3 al 11 habla de toda la sabiduría, la construcción del templo, la riqueza, la apostasía y toda la caída de Salomón, del 3 al 11. Ahí se habla de eso. Ahí usted va a ver cuando Dios le da toda la sabiduría. Usted va a mirar cuando Salomón unifica el reino de Israel, cuando todos los reyes venían y le daban a Salomón dinero. Había un solo de ellos que le daba 120 talentos de oro. Allí miramos la obra más majestuosa y el recordatorio por lo que hizo que todo Israel recordara a Salomón. Ni siquiera fue su sabiduría, sino la construcción del templo fue la obra más majestuosa que él hizo, que duró 7 años y después él construyó su casa también. Y es maravilloso que construyendo su casa duplicó el tiempo, duró, creo que fueron más de 14 años construyendo su casa. Ok, después miramos que la división del reino, y ahí miramos la rebelión de Jeroboam, la división del reino de Israel, norte, Israel se quedó en el norte y Judá se quedó en el sur. Y eso es muy interesante porque a partir de ahí, óigame esto, escuche esta parte que le estoy diciendo y me gustaría que después que yo lo diga usted lo repita. El que entiende la división del reino, entiende toda la Biblia. ¿Qué yo dije? El que que entiende. entiende la Sí. división del reino, entiende toda la Biblia. Toda la Biblia. Exactamente. Usted la va a entender. ¿Y cuál es la división del reino? ¿Perdón? ¿Y cuál es la división del reino? El reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Las 10 tribus que estaban en el norte y 2 tribus que se quedaron en el sur. Una se quedó reinando, Roboam, en la parte sur y Jeroboam en la parte norte. Entonces, cada uno de ellos estuvieron totalmente divididos, pero a través del estudio, quédese que usted lo va a aprender. Todos los días venga aquí, que los maestros se han estado preparando precisamente
para poder disgustar todo esto. Amén. Ahora, Amén. hubieron reyes paralelos y es la última división del libro. Reyes paralelos. ¿Qué significa? Reinó Judá e Israel, tuvieron profetas como Elías, hubo corrupción y hubo juicio. Todo eso también está dentro de los dos reinos. Pasaron la misma cosa. Tuvieron profetas que le hablaron directamente a las tribus que estaban en el norte. Hubieron profetas que le hablaron específicamente a las tribus que estaban en el sur. Y allí usted va a ver por primera vez cuando sale este gran profeta, Elías Tisbista. Y usted va a entender el ministerio profético. ¿Sabía usted que aquí es donde se desarrolla el ministerio profético? El ministerio profético es desarrollado a causa de los reyes. Los reyes necesitaban tener la voz de Dios, porque los profetas era como la voz de Dios en la tierra. Entonces, los que dirigían necesitaban saber qué quería Dios. Y esto es importante. Bien, temas que son principales que usted va a ver en este libro, en este estudio que estaremos dando. Usted va a mirar la soberanía de Dios sobre los reinos humanos. Usted va a ver a un Dios soberano gobernando, o sea, cómo ellos deciden hacer cosas como reyes en la tierra, pero usted va a ver a Dios que encima de que ellos son reyes, ellos se deben y son subordinados al Dios del cielo. Dios es soberano independientemente que ellos eran los reyes. Ahora, vamos a mirar el pacto davídico como fundamento del reino fiel. Usted se va a dar cuenta que en una ocasión Jehová le decide quitar el reino empezando con Salomón, pero después, dentro de la misma decisión, Jehová decide mantener el pacto que hizo a David. Así que este libro le va a dar más fundamento y vamos a entender más por qué realmente es Dios el que pacta con el hombre y no Dios, perdón, sí, exacto, es Dios que pacta con el hombre y no el hombre con Dios. Porque cuando el hombre comete los errores, si yo hice un pacto contigo y tú cometes un error, yo puedo romper ese pacto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da cuenta que cuando hablamos de pacto, el único que lo puede hacer es Dios, porque Dios hace pacto no contando con el hombre, sino contando con él mismo. Su palabra, lo que él dice que se cumple. Y esto es importante. Bien, vamos a mirar de los temas principales también la importancia de la fidelidad y la obediencia. Esta parte es muy importante porque, como yo le decía anteriormente, dentro de la época de los jueces hubo un ciclo que se repetía. ¿Cuál era? Pecado, opresión, clamor. Idolatría. Sí, que ese era el pecado. Después venía la opresión. Después ellos clamaban y después Dios le mandaba un libertador. ¿Verdad? Exacto. En este tiempo de los reyes son dos que se repiten. Y lo voy a explicar más adelante. Ahora, vamos a mirar, y es importante mirar eso. En vez de 4, aquí son 2. Recuerde, tiempo de los jueces, 4 ciclos. Tiempo de los reyes, 2 ciclos. Y lo voy a explicar ahora. Dice, el juicio por la idolatría. Son los temas principales. El rol de los profetas como voz de Dios en medio de la decadencia. Estos son temas principales que usted va a estar mirando. Usted va a estar mirando cuál era el rol que tenían los profetas como la voz de Dios en medio de una decadencia que había en el pueblo. También va a mirar la lucha espiritual por el corazón del pueblo entre Baal y Yahvé. Había una lucha espiritual. Y todo esto son parte de los temas principales que se van a ver. Ahora, dentro de este libro van a ver muchos personajes, muchos. Usted va a ver muchos nombres. Yo no puedo traérselo todo, pero sí algunos personajes claves que se van a mencionar. Por ejemplo, Salomón, que es el rey sabio que comenzó bien, pero terminó en idolatría.
Vamos a mirar a Jeroboam, que fue el primer rey del norte. Jeroboam fue el primer rey ¿de dónde? Norte. Del norte. Exactamente. Introduce la idolatría oficial. Ese fue el primer rey. Dios es que lo pone como rey. Y él fue el primero que introduce la idolatría de manera oficial. Ese fue el rey que le dijo a las 10 tribus, simplemente para que ellos no se unificaran con el reino de Roboam, para que ellos no fueran a Jerusalén, donde estaba el primer templo que hizo Salomón. Él le dijo, mira Israel, él creó 2 estatuas. Y dice la historia que él puso uno en la parte este y uno que colindaba con la última parte de la salida del reino del norte, precisamente para que cada vez que el pueblo quiera salir, tenga que adorar. O sea, introdujo de manera oficial la idolatría. Le dijo, Israel, estos fueron los dioses que te sacaron de Egipto. A él adorarás. Eso hizo esto hizo este rey. Así es que él comenzó mal y el reino terminó mal. Yo le traje más adelante, usted va a ver ahí un esquema donde usted va a ver que ninguno de los reyes del reino del norte hizo lo bueno delante de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la división de los reinos, porque hay veces que usted va a ver un rey, que el profeta le habló al rey tal, sí, pero ese rey estaba gobernando no en Judá, sino en Israel. Entonces, eso es muy importante para nosotros poder conocer, entender realmente la Biblia. Amén. Vamos a mirar dentro de los personajes clave, está Rehoboam. Acuéstate, mi vida. Rehoboam. Vamos a mirar a Rehoboam, que era hijo de Salomón. Su arrogancia divide el reino. Este fue el rey que agarró y le dijo, cuando el reino se divide porque los de Israel, ¿verdad? Que estaban en la tribu del norte, estaban siendo agobiados porque Salomón al principio empezó bien, al terminar mal le puso mucha carga y ellos se acercaron a él precisamente para que él le aliviane la carga. Él buscó consejo y estaban los jóvenes, estaban los ancianos y él se llevó del consejo de los ancianos y ahí todo el reino dijo, mira, nosotros no tenemos parte aquí, vamos a dividirnos. Se fueron para el norte, pusieron a Jeroboam como rey y Roboam se quedó en la parte norte. Así que ese es el que por su arrogancia, por no aliviarle la carga y no llevarse del consejo de los ancianos, y no llevarse del consejo de los ancianos, entonces eso fue lo que le permitió a él destruir su reino. Vamos a ver a otro personaje clave en este libro que aparece, el gran profeta Elías. El hombre poderoso, el hombre que confronta a Acab y a los profetas de Baal. Es interesante porque ahí usted se va a dar cuenta en qué gobierno era que estaba reinando Acab. Si era en el sur, si era en el norte, y a quién fue que Elías le profetizó. Todo eso se va a detallar en el primer libro. Acab y Jezabel. Aquí vamos a conocer personificación del poder corrupto y enfrentan el juicio de Dios. Y esto, nosotros, aunque lo hemos estudiado otras veces, pero ahora usted va a estudiar y va a aprender y va a conocer todo esto. Hubieron algunos eventos también que fueron muy crucial para poder entender y comprender todas las cosas que pasaron. Yo traje algunos, principalmente la construcción del templo de Jerusalén. No podemos hablar del libro de Reyes sin hablar del templo de Jerusalén. Eso se va a ver en el capítulo 6 al 8. Ahí usted va a mirar de la manera en la que Salomón construyó el templo de Jehová. Como le decía, los días que él se tomó para la construcción del templo. Cómo fue, quién le donó, qué él hizo. Todas esas cosas son maravillosas. ¿De qué tamaño lo hizo? ¿Cómo fue inspirado? ¿Qué él puso adentro?
Todo eso lo dice en esta historia. Así que yo le motivo y le animo, mis amados, a que se enfoquen en este libro porque es maravilloso. Por eso es importante estudiar la introducción. Otra cosa que vamos a ver dentro de los eventos cruciales es la división del reino en dos naciones. Eso va a estar en el capítulo 12. En esos días eso va a estar maravilloso. También vas a ver los primeros reyes del norte y el primero del sur. Ministerio profético de Elías se va a ver dentro de los capítulos 17, 19 al 21. Ahí es donde se desarrolla la explicación de todo lo que Elías como profeta de Dios hizo. Y vamos a ver la confrontación en el Monte Carmelo. Allí, cuando este gran profeta de Dios permite o provoca que los demás provoquen a su Dios, llamen a su Dios Baal, y allí él hace que el Dios Todopoderoso muestre su poder y consumió a todos esos profetas. Bien, algunas importancias a nivel teológica que tiene este libro. No podemos dejar la parte teológica porque eso también es algo muy importante. Porque teológicamente muestra cómo la desobediencia trae idolatría y juicio. Y aquí está la parte que yo le quería explicar, que le dije que le iba a hablar de ella, de las dos cosas que se repetían en el tiempo de los reyes, a diferencia de los 4 ciclos que pasaban en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Tiempo de los reyes, 2. Tiempo de los jueces, 4. Entonces, ¿cuál era? Dice, presenta a los profetas como la conciencia de la nación. Esta es la parte, los aportes teológicos que da. Es decir, cuando usted estudia este libro, a nivel teológico, nos va a permitir a nosotros comprender cuál era la conciencia de la nación. Como los profetas, presenta a los profetas como la conciencia de la nación. Eso es un punto. Anticipa la necesidad de un rey perfecto que se cumplirá cuando Cristo venga. A nivel teológico, es uno de los aportes que enseña esto. ¿Por qué? Porque Israel empezó a vivir su tiempo de los reyes, tiempo donde habían reyes en la parte norte, reyes en la parte sur, y todos ellos hacían cosas malas. De todos los reyes que hubieron dentro de las dos naciones, que fueron aproximadamente unos 39 o casi 40 reyes que hubieron en todo Israel, incluyendo el norte y el sur, solamente 8 de ellos hicieron lo bueno. ¿Usted oye eso? Amén. Solo 8 hicieron lo bueno. Y le voy a decir esto. Ninguno de esos 8 estaban en la tribu del norte. Ninguno. Todos fueron en la tribu del sur. Y eso tiene un aporte teológico. Y por eso también es importante. Ahora, esos malos que ellos hicieron hacía que Israel anhelara un rey que viniera y gobernara de manera perfecta para no seguir cayendo en todo el ciclo que pasaron ellos durante ese tiempo. Refuerza la enseñanza del Deuteronomio: bendición por obediencia, maldición por rebelión. Aquí están las cosas que pasaron. Yo le decía que en el tiempo de los jueces fueron 4 ciclos. En el tiempo de los reyes fueron 2 ciclos. Dios bendecía a los que obedecían. Dios maldecía a los que hacían rebelión. Simplemente. Bendición, o sea, obediencia, bendición. Rebelión, maldición. Y el rey era el que dirigía estas cosas. Clave para comprender el libro al estudiarlo. Quiero saber, antes de yo continuar, ¿están entendiendo? Amén. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Sí. Amén. Ok.
Si por si acaso usted ve que yo digo algo que usted no entiende, recuérdese que puede levantar la mano, puede decir. Bien, hay algo. Dice, clave para comprender el libro. Distinguir o distingue entre Judá sur e Israel norte. Esto es muy importante. Recuerde que yo le decía al principio que el que entiende la división de este reino entiende toda la Biblia. Va a entender todos los profetas. Usted va a entender absolutamente todo. De hecho, va a entender por qué vino Jesús, por qué se llamó el rey de los judíos, por qué. Todo esto es interesante. Entonces, una de las claves para comprender este libro es estudiar estas dos cosas, dos reinos, dos historias. Estudiar la historia del reino del norte y estudiar la historia del reino del sur. Esto es fundamental. Evalúa cada rey según su fidelidad al pacto, no según el poder militar ni la riqueza. Estos son claves para nosotros poder entender el libro. Cada vez que usted esté estudiando, ¿verdad? Y haga ojo a esto, no evalúe a ningún rey por el poder, por la fuerza, por el nivel político que él tenía o el poder militar, sino por la fidelidad al pacto. De hecho, esta fue la intención del autor del libro, resaltar eso. Observa el patrón repetido. Y aquí está lo que le decía ahorita. Hay un patrón que se repite como se repetía en el libro de los jueces. Decíamos que era 4. ¿Aquí cuántos son? ¿Cuántos son aquí? Aquí 2. 2. 2. Obediencia es igual a bendición. Todo el que obedecía tenía bendición. Ahora, todo el que hacía idolatría, juicio. Exactamente. Ese era el ciclo. Usted lo va a mirar en el tiempo de los reyes, ese es el ciclo. Más simple. En el otro tuvimos que recordar 4. Pecado, venía la opresión, ellos clamaban y Dios le mandaba un libertador. Ahora es simplemente, Dios se lo pone más fácil. Tú obedeces, tienes bendición. Idolatría, juicio. Amén. Amén. Ok. Otra clave para estudiar y comprender este libro es reconoce la acción profética como una línea directa de Dios al pueblo. Es decir, todo lo que hacen los profetas es bueno reconocer que estamos mirando una diosidencia, estamos mirando una línea directa de Dios. Cuando el profeta habla, habla Dios. Cuando usted esté mirando cualquier parte de lo que es la Biblia, los profetas que anduvieron en obediencia, hablaban ellos, era Dios que estaba hablando. Ok. Último punto es, ve a Cristo como el cumplimiento del trono eterno prometido a David, segunda de Samuel capítulo 7. Ustedes saben que ahí es donde está el pacto davídico. Así que para entenderlo todo y como clave es que miremos a Cristo como el cumplimiento del trono eterno que Jehová Dios le prometió a David en segundo de Samuel capítulo 7. Y está la categorización bíblica de los reyes. Por ejemplo, aquí está un punto muy importante que quisiera que usted preste atención. Aquí ya la parte estaré cerrando. Escuche esto. La categorización bíblica de los reyes. Esto es un dato muy, muy, muy importante. Quisiera que usted, si puede mirar la Biblia, si puede mirar la pantalla, si puede prestar atención, si puede sacarle foto, lo que usted quiera. Pero preste atención, por favor, a este punto. La categorización bíblica de los reyes. Empezamos con Primero de Reyes hasta Segundo de Reyes. Es decir, lo que yo voy a mencionar ahora abarca los dos libros. Reino del Norte tuvo 10 tribus. El Reino del Sur tuvo 2 tribus. Esas 2 tribus se llamó Benjamín y Judá. Las demás, ya ustedes saben cuáles son todas.
¿Cuál era la capital del reino del norte? La capital del reino del norte se llamaba Samaria. Por eso, usted y la capital del sur se llamaba Jerusalén. Por eso usted veía que en momentos Jesucristo decía que él iba a Jerusalén, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque ahí habían 10 tribus que los judíos que estaban en Judá lo consideraban a ellos como impíos, porque ellos se habían mezclado con las naciones paganas, con los asirios, y también porque habían idolatrado, y no había un solo rey que había hecho lo bueno delante de Dios, y tenían ídolos. Entonces, por eso usted ve que Jesús en un momento se desvía. Por eso es necesario conocer eso. Ahora, en otro momento usted ve que Jesús dice que le era necesario subir a Jerusalén, porque él estaba dentro de las tribus y era necesario subir. Es decir, cuando él decía voy a Jerusalén, voy a la capital de Judá. Cuando él decía voy para Samaria, él está diciendo voy para la capital del reino del norte. Es decir, la capital de Israel. Entonces, es necesario comprender que cuando la Biblia habla de Judá y habla de Israel, no está hablando del mismo pueblo, porque ya ese pueblo estaba dividido. El mismo pueblo en teoría, pero un pueblo que se había dividido ya. En ese momento ya estaba dividido. ¿Se entiende hasta ahí? Amén. Ok. Ahora, cada uno de ellos tuvo un rey. Primero, cuando se dividió el reino, en el reino del norte estaba Jeroboam. En el reino del sur estaba Roboam. Ese reino en cada uno duró varios años. Por ejemplo, en el reino del norte, ese reino duró 210 años. Y después de esos 210 años, Dios le mandó un castigo y los asirios acabaron con ese reino. Pero el reino del sur duró más tiempo, duró 345 años. 345 años. Y después Babilonia, a través de Nabucodonosor, entonces destruyó y ellos fueron al exilio. Ahora, dentro de los reyes que hubieron en el norte durante esos 210 años, ninguno fue fiel a Dios, ninguno. Y dentro de los reyes que hubieron en el reino del sur, entonces allí sí algunos fueron. Yo le dije que de 20, solo 8 de ellos fueron fieles. Y eso usted lo va a ver. Criterios en cuanto a la evaluación que la Biblia le da. Hubieron 3 tipos de reyes, 3 tipos de reyes. Cuando usted vea en la Biblia que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ese fue un rey bueno. Amén. Ok. Ahora bien, usted va a encontrar que dice también, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ese fue un rey malo. Ahora, hay otra categoría que fueron los mixtos. Los mixtos fueron aquellos que comenzaron bien, pero terminaron mal. Otros empezaron mal y después terminaron bien. Esos fueron los 3 tipos de reinos que hubieron en el reino del norte, perdón, en el reino del sur. El reino del sur tuvo los 3 tipos. El reino del norte tuvo un solo tipo de rey, malo. Así que cuando usted mire que dice, fulano hizo lo malo ante los ojos de Jehová, fulano hizo lo malo ante los ojos de Jehová, puede ser que dentro de eso que usted esté mirando hayan sido los parte del reino del norte, pero parte del reino del sur, pero la mayoría, todos del reino del norte hicieron lo malo. Todos los del reino del norte hicieron lo malo. Ninguno hizo algo bueno. Entonces, tenemos una categoría general. Por ejemplo, el rey bueno, fidelidad a Jehová. Ese
quitó la idolatría y confió en Dios. Eso eran lo que hacían los reyes buenos. Los reyes malos hacían idolatría y hacían desobediencia. Promovían a los dioses ajenos, levantaban altares y adoraban a dioses falsos. Eso hacían los reyes malos. Ahora, los reyes mixtos eran inconstantes o arrepentidos. Es decir, eran personas que empezaban bien, terminaban mal y después se arrepentían. Empezó bien, pero cayó, o viceversa. Así eran. Los reyes del norte fueron estos, mírenlo ahí, mire. Ahí están todos los reinos del norte. Creo que son 19 en total, se lo calculó, tengo el cálculo por ahí al final, pero mírenlo ahí. Si usted mira, Jeroboam 1, Nadab, Basa, Elá, Sirín, Omri, Acab. Acab pertenecía al reino del norte, a quien le profetizó Elías. Ocosía, Jeroam, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam 2, Zacarías, Salum, Menuanén, whatever, Pecaías, Peca y uno que se llamó Oseas, que fue el último. Siervo, el sur tuvo 20, el norte 19. Exacto, 20 y 19, exactamente. Entonces, ahí usted se da cuenta, ninguno de esos hicieron lo bueno, todos lo hicieron mal en el reino del norte. Y por eso es interesante poder conocer eso. Cuando usted mire cualquiera de esos reyes, usted se fija, lo estudia y sabe que ninguno de ellos pertenecieron al reino del sur. O sea, ellos no adoraban a Yahvé. Ahora, los reinos del norte, del sur, es decir, de Judá, ahí usted mira, según lo que yo le traje ahí, tenemos los reyes, como quién, Roboán, él comenzó bien, pero luego pecó. Abía tuvo algo de infidelidad. Asa quitó los ídolos y confió en Jehová. Jeroam, Ocosía, y ahí sucesivamente cada uno de ellos. Aquí hay un Acaz también, un Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacín, Sedequías. Ese fue el último de los reyes durante el exilio. Ok, ahora bien, cada uno de ellos dice lo que hicieron, pero yo se lo traje más resumido. Por ejemplo, yo se lo traje al final. Bien, hay unas partes que son ya definiciones que usted va a encontrar en este libro. Por ejemplo, hay muchos conceptos que es bueno entenderlo. Hay muchos conceptos que es bueno entenderlo. Por ejemplo, usted va a encontrar sabiduría, que la sabiduría en la Biblia no es conocimiento. Es muy importante. Cuando la Biblia habla de sabiduría, no habla de conocimiento. Y usted va a encontrar eso en este libro. En este libro usted va a encontrar eso. Cuando se habla de sabiduría, no se está hablando de conocimiento. Alguien que repita lo que yo dije. Sabiduría no es conocimiento. Exactamente. Entonces, no es conocimiento, no es lógica humana, sino es la habilidad dada por Dios para vivir rectamente, tomar decisiones conforme a su voluntad y aplicar el temor de Dios en cada área de la vida. Por ejemplo, nosotros miramos el caso de Salomón. Fue un don divino que lo capacitó para poder gobernar, juzgar y construir el templo. Por eso, la sabiduría no es conocimiento, sino es una habilidad que Dios le da al hombre, ¿verdad? Y le ayuda a obedecerle a él. Entonces, el hombre sabio es aquel que obedece a Dios. No es el que tiene conocimiento. Y a veces eso se confunde mucho. Y usted lo va a mirar en este libro, ese tema. Bien. Vamos a hablar también, usted va a ver de la inteligencia. Entonces, la inteligencia, a diferencia de la sabiduría, tiene algo, que la inteligencia es la capacidad natural del ser humano para comprender. Wow. Usted se fija que a veces nosotros manejamos conceptos que no lo entendemos y decimos, oh, fulano inteligente. Es inteligente si tiene capacidad natural de poder entender, de poder comprender, de poder razonar, de poder analizar, de poder aprender. Eso es inteligencia. Es parte de la creación divina en el hombre,
pero a diferencia de la sabiduría, puede usarse sin temor de Dios. ¿Se fija? Un hombre inteligente puede no tener temor de Dios. Hermano, Diga. eso se puede decir que es una de las características de Dios, ¿Cuál? la inteligencia. La sabiduría, sí, Oh, te digo de la inteligencia. también, sí, sí, no, o sea, nuestro Dios la tiene toda, claro que sí, claro que sí. Lo que quería definir es que en la inteligencia, cuando un hombre es inteligente y no es sabio, si no tiene las dos combinación, no necesariamente porque es inteligente es un hombre sabio. Porque Porque hay un salmo que dice que Dios usa la inteligencia del hombre. ajá, porque la inteligencia es la capacidad natural que tiene el hombre para comprender y para razonar. Ujú, Recuérdese que eso fue lo que hacía los proverbios que escribió Salomón, realmente fue con la inteligencia, ujú, porque él decía que cuando usted lo empieza a leer, dice que la sabiduría, la inteligencia que Dios le había dado para darle la capacidad al hombre de entender, de comprender, de analizar y de aprender los proverbios, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, esas cosas usted lo va a estar mirando en este libro. También hay otro concepto que usted va a ver en este libro, es la gloria de un rey. Y usted verá, ¿y qué es la gloria de un rey? La gloria de un rey, en términos bíblicos, se refiere a su honra, al esplendor, a la reputación, al poder y la manifestación de su gobierno justo. Cuando se habla de la gloria del rey, en el caso de Salomón, su gloria fue visible en cuanto a su sabiduría, el templo que él edificó, su riqueza, la paz que gobernó y no hubo guerra durante todo su gobierno, aunque esa gloria decayó por su infidelidad a Dios, pero el hombre realmente, la gente iba a ir para ver la gloria de Salomón. Y cuando usted mira, la Biblia habla de la gloria del rey, a eso se refiere. Está el templo, que usted lo va a estar mirando, que el templo es la casa de Dios en la tierra, un lugar santo donde se ofrecían sacrificios, se adoraba, se manifestaba la presencia divina. El templo de Salomón lo construyó en Jerusalén, fue la culminación de la promesa hecha a David, símbolo del pacto de Dios con su pueblo. O sea, cuando el templo se hace, esa fue la última promesa dentro de las que se tenían que cumplir en los hijos de David, era la culminación del templo. Y esto Dios se lo hizo a David. Ahora, también está la división del reino, que la división del reino ocurrió después de la muerte de Salomón, no cuando él estaba vivo. Cuando el pueblo se rebeló contra su hijo Roboán, el reino de Israel se partió en dos. Usted va a mirar el reino del norte, como lo dijimos ahorita, que se llamó Israel, con su capital en Samaria. Va a mirar el reino del sur, que era Judá, con la capital en Jerusalén. Esta división fue consecuencia del pecado y la desobediencia que marcó un periodo de inestabilidad espiritual y política. Ahora, está el ministerio profético, que aparece el ministerio profético. Fíjese, antes de eso, usted podía mirar los profetas como quién, como Samuel. Usted miraba al profeta como quién, como, ¿cómo se llamaba? Mm, ay, el que vio la salsa al diente, Moisés, ¿verdad? Ahora, aquí usted va a mirar es el ministerio profético, algo diferente. El ministerio profético es el llamado y la función dada por Dios a ciertos hombres profetas para hablar su palabra, confrontar el pecado, revelar el juicio o la misericordia divina, guiar al pueblo a la obediencia. En Primero de Reyes, Elías es uno de los ejemplos más poderosos de este ministerio. ¿Mm? Y finalmente, los temas principales que aparecen aquí, la sabiduría, el fracaso de Salomón,
a pesar de recibir su sabiduría divina, su corazón fue desviado por la alianza, por las mujeres, por eso fue que realmente Salomón pereció, aunque él al final se arrepiente, ¿verdad? Por eso decíamos que hay algunos que empezaron bien, se pusieron mal y volvieron a arrepentirse, otros empezaron mal y terminaron mal, y otros empezaron mal y después se arrepintieron. Así que vamos a mirar también la importancia de la obediencia al pacto. El libro constante muestra que reyes fieles reciben bendición, mientras que los reyes infieles reciben juicio. Ese es el ciclo que usted va a ver siempre. Va a hablar de reyes. Fulano de tal hizo lo malo. ¿Qué pasó? Juicio con él. Fulano de tal hizo lo bueno. Bendición para él. Desafortunadamente, dentro de todos, solo 8 lo hicieron bien. Ok, el poder de la palabra profética. Usted va a mirar cómo los profetas, más que los reyes, se convierten en la voz de autoridad espiritual. Estaban los reyes ahí. Oh, el rey, exacto, el gran hombre. Pero cuando hablaba el profeta de Dios, mis amados, esa voz era la voz de Dios. Y por eso los profetas eran temidos. Ustedes se van a dar cuenta que hay veces que no quieren a los profetas. Los reyes malos no querían a los profetas, porque cuando ellos hablaban, lo que hablaban eran juicio. Y todas esas cosas se aprenden en este libro. El juicio y la misericordia de Dios. Aunque el reino se divide y los reyes fallan, Dios sigue hablando, obrando y conservando un remanente fiel. La palabra clave, reino, ya usted sabe que significa gobierno real establecido por Dios. La sabiduría, usted sabe que ya eso no es inteligencia, sino es temor de Dios aplicado a la vida. El hombre sabio es aquel que con temor aplica la ley de Dios en su vida. Y los profetas, recuerde que son la voz de Dios para confrontar al pueblo y anunciar la voluntad de Dios. Y como siempre, aplicaciones, mis amados, nos recuerda que el liderazgo sin obediencia a Dios lleva al desastre. Por eso usted va a ver los reyes que desobedecieron, terminaban mal. Muestra que Dios no guarda silencio ante la idolatría y el pecado, pero tampoco deja de levantar voces fieles en medio de la corrupción. El modelo de Salomón, que empieza bien y termina mal, nos exhorta a terminar la carrera con fidelidad, según lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. ¿Alguna pregunta, mis amados, que nosotros le tenemos con sus respuestas? Esperemos que esto le haya sido de bendición y que le haya motivado, le haya abierto el interés de estudiar este libro con mucho deseo, con muchas ganas, con amor, con hambre. ¿Qué conexión existe entre el segundo libro y el primer libro de Reyes? ¿Qué conexión existe? Eso lo dijimos al principio. ¿Están ahí? Amén, amén. Está ahí de todo modo en la pantalla. Bueno, que la historia, La continuación, la continuación de la historia, ¿no? Amén. Así mismo. Que el primer libro de Reyes continúa la historia donde termina segundo de Samuel, mostrando la transición del reinado de David, el hijo de Salomón, y el inicio del cumplimiento de la promesa del templo, ¿verdad? Es la continuación del reino unificado, pero también el comienzo de la división. Cuando David muere, continúa la unificación del reino. Al morir Salomón, empieza la división del reino. Recuerde eso siempre. El reino se divide después que muere Salomón. sí. Ok. ¿Cuáles son las 3 divisiones principales del primer libro de Reyes? Está ahí. Lo primero que vemos, reinado de Salomón. Segundo, vemos la división del reino entre Judá e Israel. Y después miramos el ministerio profético cuando aparece Elías. Y la construcción del templo también se ve, hermano. Y la construcción del templo, exactamente. También. Sí.
Ok, ¿qué tema resalta a través del contraste entre los reyes y los profetas? ¿Cuál es el tema que usted entiende que contrasta entre reyes y los profetas? Que los reyes, Que cuando los profetas, ellos pecaban, ellos oraban, eran cuatro fases, vamos a decir, y con los reyes eran dos. Amén. que cuando los reyes, cuando los profetas hablaban, era porque siempre había algo, digamos, había pecado y que los reyes no le agradaba que les Amén. dijeran eso. Exacto. Aunque los reyes eran los gobernantes, los profetas eran los que dirigían porque era la voz de Dios hablándole al pueblo. Ah, exactamente, exactamente. Muy bien. Así mismo, exactamente. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué representa la sabiduría en el contexto del reinado de Salomón? Sabiduría. ¿Es conocimiento? No, No, ¿Qué es? la sabiduría prácticamente es el temor a Dios. Amén. Así es. Así es. La sabiduría representa más que la inteligencia. Cualquier persona inteligente que tiene la capacidad de comprender cosas es diferente a un hombre que tiene sabiduría, porque el que tiene sabiduría tiene el temor de Dios y lo aplica a su vida diaria, en todas sus decisiones. Salomón la recibió como un don divino, pero su mal uso lo llevó a su caída. ¿Y sabe qué es lo que llevó a Salomón a eso? ¿Eh? Todas idolatría. todas las mujeres que tuvo, porque hizo que su corazón se desviara. Ujú. ¿Cuál es la enseñanza central del primer libro de Reyes para el creyente actual? Recuerde que estuvimos hablando de dos ciclos que se presentan en este libro. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos El dos ciclos? pecado y la idolatría es uno, Exacto. y Dijimos la bendición con la obediencia. exactamente. Toda, así mismo, toda idolatría era juicio y toda obediencia era bendición. Y así mismo, al liderazgo hoy, sin obediencia a Dios, lo conduce a la ruina. Cualquier líder que funge como un rey, en este caso, mirándolo, ¿verdad? Debe de andar en obediencia, pero Dios siempre levanta voces proféticas y busca restaurar. Se recuerda que en medio del pecado siempre se levantaba un profeta, como le decíamos, aquí fue donde se desarrolló el ministerio profético, que estaba siempre entre medio de todos los reyes. Como conclusión, mis amados, la Biblia no mide a los reyes por su poder, no lo mide por fama, no lo mide por conquista, sino por su fidelidad a Jehová y por su obediencia a la ley de Dios. Esta categorización ayuda al lector a par de cosas que la quiero mencionar. Ayuda a discernir principios espirituales de liderazgo. Ayuda a evitar los errores de los reyes corruptos. A imitar el ejemplo de reyes fieles como Josías, Ezequías, que fueron parte de los reyes que hicieron las cosas buenas. Y el último dato que yo tenía para ustedes era este que está aquí. Reino del Norte. Vamos, ahí en el pasillo, corazón mío. Y en el baño, pon un par en el baño. Es el último dato. Escuche esto. ¿Cuántos reyes tuvo el Reino del Norte? 19, como dijo la hermana Ilia ahorita. ¿Cuánto bueno tuvo? 0. ¿Usted fija? Israel tuvo 0. ¿Cuánto malo? 19. Tuvo 19 malo. ¿Cuánto mixto? 0. O sea, que el reino del norte nunca hizo lo bueno delante de Dios.
Y eso usted lo va a aprender junto con nosotros, lo vamos a aprender estudiando el primer libro y el segundo libro de Reyes. Ahora, Judá, que estuvo gobernada por 20 reyes, este reino tuvo. Recuérdense que la capital la capital del sur era, ¿cuál era? Samaria. No. Recuérdense que la capital, Jerusalén. no. O sea, sí, Era Jerusalén, Estaba en Samaria. Jerusalén. No, recuérdense que en el norte estaba, la capital del norte era Samaria. Samaria, Y la, al sur. y la capital de Judá era Jerusalén, como dijo la hermana. Bien, Ujú. ok. Entonces, ¿cuántos reyes buenos tuvo? 8. 8. Exactamente. Solo 8, amado. ¿Cuántos reyes malos tuvo Judá? 12. 2. ¿Y sabe cuánto mixto? O sea, los mixtos Mm. son los que empezaron bien y terminaron mal, o los que empezaron mal y luego terminaron bien, o los que hicieron como Salomón, empezaron bien, Y terminaron mal. se pusieron mal y después se arrepienten, porque él después se arrepiente. Entonces, mis amados, ahí usted se da cuenta que si sumamos los 200 y pico de años más los 300 y pico de años que tuvo Judá, dentro de todo, mis amados, dentro de más de 500 años, solamente 8 reyes hicieron lo bueno delante de Dios. Usted se imagina, durante más de 500 años, eso es mucho que decir. 8. Así es que al finalizar el libro, nosotros tenemos que hacerle un exégesis y vamos a estudiar eso. Esos 8 reyes, cuando todo se termine, le prometo que voy a hacer y lo voy a empezar a hacer desde ahora para tenerse y se lo voy a dar por día. 8 reyes que hicieron lo bueno delante de Dios durante esos casi 500 años. Amén. Amén. Dios le Amén. bendiga. Dios le guarde. Amén. La frase que nosotros siempre le traemos una frase, ¿verdad? Aparte de la que le dimos al principio, que está ahí, se la compartí para que la puedan compartir en su grupo. Dice, el primer libro de Reyes nos enseña que el corazón del rey define el destino del pueblo, pero el corazón de Dios siempre busca restaurar. Amén. Eso siempre vamos a aprenderlo. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta introducción haya sido de mucho bienestar, haya sido de bendición. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, usted lo puede hacer, la puede hacer ahora. Si no la quiere hacer ahora, la puede escribir en el chat. Si no, mañana me puede llamar. Si no, lo que usted entienda. Y si tiene algún aporte, también lo puede hacer. ¿Qué le pareció? Lo puede, si no lo quiere decir aquí, lo dice en el grupo. Dice, mire, me pareció bien. Voy a compartir el audio. Usted lo comparte, véalo, deje su comentario en YouTube. Dígale a alguien, conéctate con nosotros. Estamos estudiando la Biblia. Haga algo, pero no se quede con la bendición si le fue de bendición a usted. Amén. Amén. Bueno, pues si no tenemos ningún aporte, ninguna pregunta, pues vamos a orar para despedir. Y no sé si nuestro hermano Carlos nos pudiera despedir en oración, por favor.